Hay algo más que con Patricia yo compartí porque fue una inquietud en una conversación que yo tuve con Laura y que tiene que ver con la clase que llevó a cabo Laura, Kevin y Joana. Y la conversación nuestra giró en torno a lo que dice el diseño curricular, lo planificado, y que tiene que ver con y que también debe ser algo que ustedes han estudiado, y yo se lo compartí a Patricia, el hecho de que se llama aparato o se llama sistema. ¿Cómo está en el diseño curricular? ¿Cómo está en la formación de ustedes? ¿Y cómo debe llegar a los alumnos? En el diseño curricular, si no me deja mentir Laura, dice sistemas. Y están todos, digestivo, respiratorio, y en su formación está la distinción de lo que es sistemas y de lo que es aparato. Y en una conversación con ella, obviamente, porque por comparación, ¿sí? Y luego en conversación con Patricia, primeramente con Laura, es que yo comprendí, ¿sí? Que por qué es un aparato y por qué es un sistema. ¿Sí? Eso sería una cuestión que yo le dije a Patricia ese día para que se trate y la conversemos porque todos en el mismo convencimiento y en aras de ir en conjunción con la clase y de ayudarlo al compañero, porque en eso están ustedes, cada vez que intervienen como alumnos del compañero, están tratando de salir todos adelante. No se planteó, me dice Laura, tendrían que haberlo hecho, tendrían que haber interrumpido, porque todos tenemos una formación donde esta distinción es fuerte, está presente. Nada más que ellos no trajeron el diseño y arrancaron desde ese lugar, mirándolo al diseño, cómo está y cómo debe ser la propuesta, ¿sí? Y para cuál de los ciclos y en qué ciclo, que es lo que decía Patricia, cómo hay propuestas que responden a un nivel de desarrollo curricular que tienen algunas instituciones, ¿sí? Y otras instituciones en el mismo ámbito provincial tienen otro tránsito, que eso era lo otro que aportaba Patricia. Lo que pasa es que aquellos que colaboraron a la organización de ese diseño vienen desde un ámbito donde el diseño curricular en la escuela primaria, sobre todo, básicamente, ya está desarrollado. ¿Sí? Hay una profundidad, que es lo que yo les decía a ustedes, que es lo que nos pasa cuando pasamos al secundario y nos despegamos del área y comenzamos a aparecer como disciplina escolar. Esa es una característica, es decir, el saber de la biología viene en disciplina escolar, está organizado para ser una disciplina escolar y no los conocimientos que realmente se producen en el campo de la biología, los avances en el campo de la biología. Esa salvedad, bueno, ahora yo le doy la intervención a Patricia o a Laura, porque entre nosotras esta triangulación apareció. Sí, sí, a mí me gustaría, por sobre todas las cosas, digamos, comentar que esta brecha, digamos, que se abre respecto de algunas definiciones que son muy importantes a la hora de presentar, digamos, un tema, caso, como dice ahí bien Miriam, el aparato y el sistema. Cuando ustedes, digamos, pasan de la primaria a la secundaria, digamos, por acuerdo provincial, porque yo les digo que hasta el año 2012 las ciencias naturales prácticamente estuvieron ausentes y eran, digamos, en la escuela primaria una especie de efemérides, igual que la historia, igual que la geografía, que eran integrantes de las ciencias sociales, la formación ética también, y pasaban solamente, como les dije, a ser efemérides. ¿Qué quiere decir? Día del árbol, día del agua, día del animal, y entonces solo giraba, digamos, en esos ejes. Y podrían llegar a visualizarse como algo así muy importante, la germinación, que es como un clásico
que aparece siempre en la primaria. No hay ninguno de nosotros que no hayamos transitado la primaria sin haber realizado un germinador, ¿sí? Por allí podemos diferir en un terrario, en haber realizado una pecera, pero todos llegamos como a un acuerdo de que hemos hecho un germinador y al menos una salida de campo, ¿sí? Esas situaciones en las ciencias naturales son anecdóticas nada más, no corresponden al desarrollo de un currículum. Entonces, cuando nosotros nos vamos hacia la secundaria, hay una ausencia de bases conceptuales por los cuales, digamos, el alumno ya en el primer año la visualiza como difícil, la biología. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos el diseño curricular del primer ciclo, así como englobándolo en los grandes temas, vemos ecología, vemos los seres vivos, y nos vamos hacia digamos, el organismo humano con los aparatos y sistemas, ¿sí? Nosotros, si hacemos el comparativo con lo que transitamos como diseño curricular del profesorado, ¿sí? Es muy parecido al diseño que aparece en secundaria. Pero ¿qué es lo que nos está pasando y por qué hay tantos fracasos en la escuela secundaria, sea presencial, ahora virtual, con más razón? Nos está faltando la brecha, unir, mejor dicho, esa brecha, ese espacio que se hace entre los contenidos de base de las ciencias naturales, que en la primaria deberían ser al menos las funciones principales que se cumplen tanto en la ecología como los seres vivos y específicamente los seres humanos, para poder ampliarlas, profundizarlas y actualizarlas en el nivel secundario. Esto que nosotros visualizamos como algo complejo, acarrea toda una línea de investigación respecto de que si yo enseño primero la función o si enseño primero la estructura o la parte anatómica. Si pienso en alguna cuestión, digamos, como célula, órgano, etcétera. Pero si yo hablo, por ejemplo, del ecosistema, o de algunas de las, digamos, de los factores que influyen en un ecosistema, o en las poblaciones y en sus dinámicas, también voy a hablar de cuestiones estructurales y cuestiones que tienen que ver con la funcionalidad. Entonces, esto es como que siempre va a estar en la puja de las clases de biología del nivel secundario, y es lo que nosotros tenemos que dedicarle esa gradualidad cuando presentamos las actividades. Yo puedo comenzar con las actividades que promuevan, ¿sí?, los ejercicios de reconocimiento de estructuras, ya sea anatómicas o estructuras, como les dije, de ecosistemas o de poblaciones. Luego puedo visualizar las funciones generales, ¿sí? Y recién, una vez que yo pueda plantear una actividad donde una la estructura con la función, allí yo voy a poder hacer el salto cualitativo e ir, digamos, hacia lo que me pide como capacidad este nuevo diseño curricular, que me pide que lo preparemos a nuestro alumno de secundaria para la vida. Eso dice el formato de Escuela Federal 2030. Fíjense que me pone en la responsabilidad de formarlo para la vida. Y ahí es donde a mí se me va a complejizar. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir, bueno, pero yo enseño una sola asignatura. Entonces, cuando nosotros hablamos de los saberes, ¿sí?, de los saberes en su conjunto,
donde enseñamos este contenido que yo les digo que es una cuestión estructural, su función y después su reflexión y juicio crítico, ahí es donde adquiere verdadera importancia. Y en esto de cuando nosotros diagramamos o planificamos las distintas secuencias, yo tengo que ver la gradualidad y ver también si esto se ajusta con la madurez de mis alumnos. Yo el otro día veía una guía que me traía mi sobrina y no coincidía su madurez de segundo año para hacer ejercicios de genética. ¿Por qué? Porque no tuvo una guía intermedia, saltó de la estructura del ADN y ARN y se fue a los problemas de genética. No tuvo algo en el medio que pueda llegar a ver las leyes de Mendel, donde une estructuras y funciones, ¿sí? Y ni hablar cuando ustedes pretenden enseñar anatomía humana y funciones como las estuvieron enseñando ustedes, del grado tal que son muy aplicables en la vida, porque si yo le enseño a mi estudiante lo que ustedes prepararon de circulatorio, de digestivo, de respiratorio y de sistema inmune, ¿sí? A nuestro estudiante probablemente se le grabe la actividad donde hicieron la reflexión, ¿sí? ¿Por qué el pulmón del fumador tiene esa coloración, o sea, a mí me parece que esta cuestión de la no coincidencia del diseño curricular de secundaria con la edad y la madurez, tanto en lo psicológico como en la cuestión etaria, para la comprensión, no nos va a llevar a esto que pretende la secundaria 2030 de la formación por capacidades. ¿Por qué? Porque yo me salgo de la mayoría de las... Fíjense que Catamarca tiene 477 escuelas, ¿sí? De las cuales aproximadamente el 40% son secundarias. Secundaria común, orientada, técnica, de adultos, y con las definiciones de rural, periodo especial, etcétera. Esto es importante. Esto es importante a la hora de que nosotros pensemos de que nuestra disciplina, cuando enseñemos esta cuestión tan importante como es la anatomía humana y la función y la fisiología humana, va a tener un gran impacto en esto del desarrollo de capacidades, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensemos en los aparatos, vamos a pensar, y ahí le voy a dar el lugar a Laura, tenemos que pensar en estructuras que cumplen funciones, cada una de esas partes, de forma holística, que sí o sí hacen al funcionamiento del todo, y que cada parte que deja de funcionar, sin duda impacta a la función general, ¿sí? Y en el caso del sistema, también es una visión holística, pero ¿qué es lo que pasa en el sistema? Probablemente las partes del sistema no puedan ser reemplazadas. Y ahí es por allí una de las diferencias bastante importantes cuando yo pienso en aparatos y en sistemas, ¿sí? Generalmente algunos de aquellas estructuras anatómicas de los sistemas tengan una función muy, muy importante, y que esa estructura sea irreemplazable.
Así que me parece que allí estarían algunas claves por fuera de lo que querría que aclare Laura. Profe, Sí, disculpe, le hago una consulta que justamente el sí, otro día estábamos charlando con Daniela acerca de los sí, contenidos. Muchas veces, bueno, como decía usted, no coinciden con los diseños curriculares. Nosotros siempre hablábamos de que hasta qué nivel tenemos que bajar nosotros los contenidos. Eso dependería de cada escuela, de la base previa que tengan los chicos, porque por supuesto en nuestra formación a veces nosotros tenemos contenidos mucho más avanzados y no podemos darle ciertas cosas como ciertas estructuras a los chicos. Por dar un ejemplo, la formación que tienen en la FRAI seguramente no va a ser la formación que tienen en otra escuela del alrededor, podría decirlo así, que eso depende de la institución, lo vamos bueno, haciendo nosotros, ¿cómo tenemos que hacer en ese caso? claro, mira vos, tocas un tema justo que era el ejemplo que yo le decía a Miriam, que en un momento la profe Jerez me pidió expresamente que dejara, digamos, en manos de ella, me dice, yo quiero por lo menos 5 residentes porque yo tenía 22 ese año. A lo cual accedí porque les pregunté a los chicos, porque era mixto, les dije si ellos querían ir, me dijeron que sí. Cuando ellos fueron, se dieron cuenta que ellos tenían prácticamente el mismo nivel, porque a uno de ellos les tocó practicar en quinto y en sexto de ciencias naturales. Obviamente la forma de trabajo en la FRAI era extremadamente alta para, digamos, que sea una práctica, inclusive yo les decía, bueno, hagamos prácticas de ensayo, vamos viendo, bueno, no, la profe Jerez me dice, se vienen y se quedan. Y bueno, nos costó muchísimo. ¿Por qué? Porque la vara ahí era muy alta. Cuando yo y eso que ellos, como les digo, ellos accedieron, aprendieron un montón porque allí se hacen trabajos prácticos con órganos, o sea, tengo algunos videos y la verdad que es bien alta la vara, inclusive en algún momento los chicos invitaron a un médico para que les hable a los chicos de cómo tomar la presión, de qué es presión versus tensión, o sea, temas elevados. La pregunta que vos me haces, yo siempre dije que uno tiene que, digamos, condecirse con digamos, los lineamientos que están en vigencia. Yo lo que tengo entendido es que se está armando una comisión para cambiarlos, ¿sí? Yo espero que el equipo que integre el cambio del diseño curricular no sea específicamente de la FRAI o de la universidad. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esta realidad que vos estás diciendo, Alex, que es que en las escuelas comunes, las cuales muchos de ellos ni siquiera han cruzado por la puerta del frente, digamos, no, se me hace que no van a tener esto de decir bajo uno o dos escalones para ayudarlos a subir a ellos. Bueno, me parece que el diseño tiene que tener esta cuestión, digamos, amigable. Yo escribí el diseño de primaria. A mí me llamaron para escribir el de primaria, yo lo levanté para que la brecha sea más corta. Entonces cuando lo presentaron, yo lo comencé a escribir en el 2012, en el 2015 lo presentaron. Allí yo subí la vara, se me enojaron muchos docentes porque me dijeron, sistema nervioso en primaria, aparatos en primaria, y yo les decía ahí nociones de, ¿comprenden por qué? Les digo,